Hay momentos en la historia en que un solo movimiento en falso puede cambiarlo todo, para siempre. Hoy vamos a analizar uno de esos escenarios que están literalmente al borde del abismo. Usaremos la teoría de juegos para intentar descifrar una posible escalada nuclear en Medio Oriente, donde cada pieza en este tablero geopolítico tiene el poder de reescribir nuestro futuro. ¿Y cómo se llegó a este punto? Bueno, todo explotó en menos de un mes, ¿eh? Imagínense, a finales de febrero de 2026, una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel y se confirma la muerte del líder supremo de Irán. Días después, como era de esperarse, viene la respuesta iraní, un ataque con misiles a una base clave. Así de rápido, el mundo se encuentra al borde de una guerra convencional que la verdad amenaza con salirse de control en cualquier momento. Así que ahora mismo, los tres jugadores principales en este tablero, que son Estados Unidos, Israel e Irán, se están mirando fijamente. Y todos se hacen la misma pregunta. En este juego, que ya no tiene reglas claras, ¿quién se va a atrever a mover la primera ficha? El costo de un error, de un mal cálculo, es sencillamente impensable. Y es que la primera fase de este conflicto no arranca con una explosión nuclear, ni mucho menos. Comienza con algo más sutil, pero igual de peligroso: un enjambre. La guerra asimétrica, amigos, ha cambiado por completo las reglas del juego. El arma principal de Irán en esta guerra de desgaste es una combinación letal: los drones Shahed. La táctica es de dos pasos. Primero, lanzan enjambres del Shahed 136, que es más lento, para agotar las defensas, para confundir los radares, como si fueran una oleada de peones. Y justo detrás, cuando las defensas están saturadas, envían al Shahed 238, un asesino mucho más rápido, sigiloso y diseñado para dar el golpe de gracia. Y aquí está la genialidad, por llamarla de alguna forma, de esta estrategia asimétrica. Cada uno de esos drones kamikaze cuesta apenas $20,000. Irán puede lanzar miles. ¿Pero cuánto cuesta cada misil interceptor para derribarlos? Millones. O sea, ya no es una batalla de tecnología, es una de economía. El objetivo es quebrar al enemigo, no solo destruirlo. El impacto, por supuesto, ya se siente en todo el mundo. El precio del petróleo ya superó los $100 por barril. Pero la verdadera pesadilla económica sería el cierre del Estrecho de Hormuz, la arteria por la que pasa el 20% del petróleo mundial. Si eso llega a pasar, el precio podría volar hasta los $150, y eso casi con seguridad provocaría una recesión global. Pero a ver, esta guerra de desgaste económico es solo el primer acto. Ahora nos adentramos en el territorio más oscuro de este juego, el umbral nuclear. Estas son las jugadas que, una vez que se hacen, ya no hay vuelta atrás. El camino hacia el desastre nuclear sigue una lógica que, la verdad, da escalofríos. Comienza con la saturación de las defensas, como ya vimos. Después, en medio de todo ese caos, un ataque convencional se malinterpreta como si fuera la amenaza existencial definitiva. Esto podría llevar a un lanzamiento de advertencia, para decir vamos en serio. Y de ahí al terrible dilema de úsalo o piérdelo, donde un bando ataca primero por el simple miedo a ser aniquilado. Es una espiral peligrosísima. La primera de estas jugadas finales es la de Israel, la famosa opción de Sansón. Tal como el héroe bíblico, si sienten que los pilares de su existencia están a punto de colapsar, están dispuestos a derrumbar todo el templo. Ojo, no es una estrategia para ganar, es una estrategia para asegurarse de que, si ellos caen, se llevan a todos por delante. La carta que podría jugar Irán es diferente, es un chantaje nuclear. ¿Qué significa esto? Anunciarían que ya tienen la bomba. No para usarla, sino para decir, hasta aquí, se acabó el juego. El objetivo sería congelar el conflicto, detener cualquier posible invasión terrestre y forzar a todos a sentarse en una nueva mesa de negociación, una basada en el miedo. Por su parte, Estados Unidos mantiene lo que llama una disuasión activa. Y esto es clave. Si su inteligencia confirma, sin lugar a dudas, que Irán está a punto de lanzar un ataque no convencional, su doctrina les permite un ataque nuclear táctico y preventivo. El objetivo: destruir los hilos y los centros de mando antes de que puedan ser usados. Si vemos las probabilidades, lo más seguro es que esto se quede en una larga y dolorosa guerra de desgaste, un 75%. Pero el verdadero protagonista de todo este drama es ese pequeño 5% de riesgo nuclear. Sí, es una probabilidad baja, pero las consecuencias serían tan definitivas que obliga a todos los jugadores a moverse con un miedo constante. Bien, pero entonces, ¿cómo se gestiona ese 5%? ¿Cómo se evita un error fatal? La respuesta está en la tecnología. Existe una red de vigilancia increíblemente sofisticada, diseñada precisamente para evitar un error de cálculo que nos cueste el planeta.
Esta defensa funciona como una red de seguridad con varias capas. A ver, desde el espacio, los satélites detectan el calor de un lanzamiento de misil al instante. En tierra y mar, los radares están diseñados para distinguir entre una ojiva real y un simple señuelo. En el aire, hay aviones especiales que literalmente huelen la atmósfera buscando radiación. Y en el ciberespacio, las agencias de inteligencia intentan interceptar la orden de ataque antes de que se ejecute. Cada capa está diseñada para comprar lo más valioso en una crisis así: tiempo. Minutos que valen oro. Y todo esto nos lleva a la pieza más poderosa de este juego, una que paradójicamente es la que estabiliza todo el tablero, al garantizar la aniquilación total y absoluta. Es que en la estrategia nuclear, el arma más importante es aquella que no se puede encontrar, la que garantiza una respuesta sin importar la magnitud del primer ataque que se reciba. Este concepto, que es la piedra angular de todo esto, se conoce como capacidad de segundo golpe. Y la idea es aterradoramente simple. Es la garantía de que sin importar a cuán devastador sea tu primer ataque, siempre habrá una respuesta igual de destructiva. Y esto crea lo que se conoce como destrucción mutua asegurada o MAD por sus siglas en inglés. Es este equilibrio perverso en el que nadie ataca porque sabe que la respuesta garantiza su propia aniquilación. Y la materialización de esta estrategia son los submarinos clase Ohio, que vienen en dos sabores. Para una advertencia convencional está el SSGN cargado con misiles Tomahawk, pero para el jaque mate definitivo está el SSBN que lleva los misiles nucleares Trident. Escondido en las profundidades del océano, indetectable, es el guardián silencioso que asegura que nadie se atreva a cruzar esa última línea roja. Pero claro, este tablero no solo tiene 3 jugadores. Hay 2 potencias mundiales observando todo desde las sombras, listas para mover sus propias piezas y cambiar por completo el resultado de la partida. Rusia y China tienen estrategias muy diferentes, pero que se complementan. Rusia jugaría la carta militar asimétrica, le daría a Irán sistemas de defensa, lanzaría ciberataques y pondría sus propias fuerzas nucleares en alerta, más que nada como una advertencia. China, por otro lado, usaría su músculo económico, atacaría al dólar y crearía una distracción militar en Taiwán para que la guerra sea insostenible para Estados Unidos. Ninguno de los dos quiere una guerra nuclear, claro que no, pero ambos quieren que una victoria estadounidense sea o imposible o demasiada cara de conseguir. Todo esto nos deja en una situación que se podría describir como un equilibrio de la locura. Durante años, las reglas, aunque peligrosas, se conocían. Pero la muerte del líder supremo de Irán fue como patear el tablero. Y ahora nadie sabe realmente cómo se va a jugar la siguiente mano. Y es que aquí está el mayor peligro de todos. Antes se jugaba contra un estratega que, aunque era un adversario, era predecible. Ahora hay un vacío de poder en Irán. El riesgo ya no es una decisión calculada de un líder, sino que una facción más radical y desesperada tome el control y haga un movimiento impredecible. El juego ha pasado de ser una especie de guerra fría a un estado de información imperfecta, donde un error de cálculo es muchísimo más probable. Así que la pregunta que queda flotando es profunda y preocupante. En un escenario donde facciones desesperadas toman decisiones en cuestión de minutos, apoyadas por algoritmos y sistemas automáticos, ¿es inevitable un error humano? La tecnología nos ha dado herramientas increíbles para evitar el apocalipsis, pero la historia siempre nos recuerda que, al final del día, el eslabón más débil de la cadena siempre somos nosotros.